Antes de iniciar la misa, vamos a ver brevemente las lecturas de hoy. La primera lectura viene del libro de Eclesiástico. Muy interesante porque se escribió como en el siglo II antes de Cristo. Entonces es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Este libro del Eclesiástico no se encuentra en las Biblias de los protestantes. Es decir, de nuestros hermanos separados, ellos no tienen el libro de Eclesiástico en sus Biblias. Es parte de los libros que se encuentran en la Biblia católica. Habla la primera lectura de hoy de cómo es que los hijos deben respetar a sus padres. Dice, por ejemplo, aquí, el que honra a su padre, a su madre, expía sus pecados. El que respeta a su madre, acumula tesoros. Como es que para los judíos había varias bendiciones. Una bendición era la de tener una vida larga, otra bendición de tener hijos. Y dice, si honras y respetas a sus padres, vas a tener una vida larga y vas a tener la bendición de hijos. Entonces, esa es la primera lectura de hoy de Eclesiástico, de cómo es que los hijos deben de respetar a sus padres en esta solemnidad de la Sagrada Familia. En la segunda lectura tenemos la carta a los colosenses. Sabemos que Colosenses y Efesios no escribieron por San Pablo. San Pablo no escribió la carta a los colosenses, es por eso que se llama la carta a los colosenses. Se escribió en nombre de Pablo y en el espíritu de San Pablo, pero San Pablo no escribió la carta a los colosenses. Habla el autor de cómo es que debemos de vestirnos de varias virtudes, tanto como nos vestimos en las mañanas, debemos de vestirnos también de varias virtudes como con la compasión y la bondad, la humildad, la paciencia, de cómo es que debemos de perdonar a los demás como Dios nos perdona. Dice, así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. Son como las palabras del Padre Nuestro, ¿verdad? Cómo es que debemos de perdonar a los demás como nosotros hemos sido perdonados. Entonces, en la segunda lectura de hoy tenemos la carta a los colosenses de cómo es que debemos de vivir, de convivir el uno con el otro. Y en el Evangelio, entonces, tenemos una historia interesante de la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo. En nuestra cultura latina tenemos la presentación de 3 años. Se radica entonces en esta historia de la presentación de Jesús en el templo de niño. De cómo es que José y María trajeron al niño Jesús al templo. ¿Por qué? Porque entonces, como Jesús era el primogénito, el primer hijo, entonces ellos tenían que comprar de nuevo el primer hijo de Dios. Es decir, los judíos creían que el primer hijo perteneció a Dios. Así que es por eso que ellos entonces compraron, como dice aquí, 2 tórtolas o 2 pichones como una manera de comprar de nuevo al niño, porque como el niño pertenece a Dios, entonces fue una manera de comprar de nuevo al niño, de redimir, fue la palabra que usamos antes, de redimir al primogénito. En el Evangelio de hoy tenemos 2 personas importantes, Simeón y Ana, 2 viejitos, es decir, 2 personas de la tercera edad. Simeón estaba ahí en el templo esperando ver al Mesías, al Cristo. Entonces, en el Evangelio de hoy tenemos una historia de cómo es que Simeón, este ancianito, reconoció en este niñito Jesús la presencia del Mesías, del Salvador, de Cristo. Entonces, Simeón reconoció a Cristo y la profetisa Ana también reconoció a Cristo. La pregunta para nosotros es si nosotros también reconocemos la presencia de Cristo en los demás. ¿Reconoces tú la presencia de Cristo en los demás, tanto como Simeón y Ana reconocieron a Cristo en ese niñito? Y otra pregunta es si los demás pueden reconocer a Cristo en ti. ¿Vives de tal manera en que los demás pueden ver en ti la presencia de Cristo en este mundo?
a celebrar hoy la solemnidad de la Sagrada Familia. Entonces tenemos esta historia de Simeón y de Ana, de cómo es que ellos reconocieron a Cristo, reconocen los demás la presencia de Cristo en ti y reconoces tú la presencia de Cristo en los demás.